Hola, soy Janina Vilón. Hoy dentro de lo que es la unidad 9 de Sistema Endocrino, Herencia Multifactorial y Errores Congénitos del Metabolismo, dentro de lo que es el área de histología vamos a hablar de generalidades del sistema endocrino, glándula hipófisis y glándula pineal. Como objetivos de la clase vamos a conocer las generalidades del sistema endocrino, describir la estructura histológica de la glándula hipófisis y las funciones de las hormonas que produce esta glándula. Vamos a describir también la estructura histológica de la glándula pineal y las funciones de la hormona que produce esta glándula. Vamos a conocer la regulación de los diferentes ejes hormonales y reconocer la importancia del sistema porta hipotálamo hipofisario. Nosotros durante la primera era vimos que existen en el organismo sistemas de integración, coordinación o comunicación. Hablamos del sistema nervioso y el sistema endocrino también se considera un sistema de comunicación o sistema de integración. El sistema nervioso, recuerdan que se comunicaba a través de la generación de impulsos nerviosos o liberación de neurotransmisores durante la sinapsis química. En cambio, el sistema endocrino se va a comunicar a través de la síntesis de sustancias químicas llamadas hormonas. En el caso del sistema nervioso, actuaba sobre órganos efectores, generando respuestas rápidas y de corta duración. Las hormonas también van a actuar sobre órganos efectores, específicamente sobre células, que vamos a llamar células diana, generando respuestas lentas y más sostenidas en el tiempo. Si bien son dos sistemas distintos, muchas veces estos sistemas se entrecruzan, ya que el sistema nervioso y el sistema endocrino pueden actuar sobre la misma célula diana, o vamos a estudiar ahora en breve que existen neuronas capaces de sintetizar hormonas en un mecanismo llamado secreción neuroendocrina. Dijimos que el sistema endocrino se comunica a través de lo que son hormonas, por lo tanto vamos a definir que una hormona es una sustancia química que va a ser sintetizada por una célula. Esa hormona se vuelca hacia el tejido conectivo para alcanzar el torrente sanguíneo, entra en el torrente sanguíneo por el cual se va a vehiculizar generalmente unida a alguna proteína transportadora para evitar su degradación a nivel del plasma, y una vez que encuentra la célula blanca o la célula diana, sale del torrente sanguíneo para modificar la actividad de esa célula, ¿sí? La célula diana es la que contiene el receptor para esa hormona. Este sería el concepto clásico de las hormonas, que lo vamos a llamar control endocrino. Pero también algo habíamos hablado en epitelio glandular, que existen hormonas que se liberan hacia el tejido conectivo, que difunden una corta distancia y pueden modificar la actividad de células vecinas, eso se llama control parácrino. Y también existen hormonas que pueden regular la actividad de la propia célula que la sintetizó, y en ese caso estaríamos hablando de un control autócrino. Todas las hormonas que vamos a hablar hoy corresponden a lo que sería el control endocrino. Desde el punto de vista de la composición química de las hormonas, vamos a tener tres grandes grupos, lo que son los péptidos, que incluyen péptidos pequeños, polipéptidos y proteínas. Dentro de este grupo tenemos las hormonas hipofisarias, hormonas hipotalámicas, hormonas pancreáticas como la insulina y el glucagón, la paratormona, la calcitonina, que se sintetiza en la glándula tiroides, y algunas hormonas del sistema enteroendocrino. Si bien estas hormonas se pueden disolver fácilmente en el plasma, generalmente viajan dentro del torrente sanguíneo unido a proteínas transportadoras específicas. En cuanto a lo que son las hormonas esteroideas, son hormonas que van a derivar del colesterol, incluyen las hormonas que se producen en los ovarios y el testículo y en la corteza de la glándula suprarrenal, y estas para poder transportarse dentro del torrente sanguíneo sí van a necesitar de proteínas transportadoras. Y después tenemos los aminoácidos y análogos del ácido araquidónico, son derivados de aminoácidos, como las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y las hormonas tiroides T3 y T4, derivados del aminoácido tirosina. Y por ejemplo tenemos los análogos del ácido araquidónico como prostaglandinas, prostaciclinas y leucotrienos, ¿sí? Las catecolaminas se disuelven fácilmente en la circulación, por el contrario las hormonas tiroides necesitan de proteínas transportadoras
para poder movilizarse dentro del torrente sanguíneo. Para que una hormona pueda ejercer su efecto, tiene que interaccionar con un receptor específico. Por lo tanto, las hormonas tienen un sitio de acción particular. No es que todas las hormonas actúan sobre un órgano completo o sobre todas las células del organismo, ¿sí? Capaz una excepción serían las hormonas tiroideas que presentan receptores en muchas células del cuerpo, pero la mayoría de las hormonas van a tener un sitio de acción muy específico y para poder modificar la actividad de la célula deben interaccionar con un receptor. Existen dos grandes grupos de receptores, los que son los receptores que van a estar en la superficie, ¿sí? Y que luego de la interacción de la hormona con el receptor generan una cascada de moléculas intracelulares llamadas segundo mensajeros que van a modificar la actividad de la célula. Hay otros receptores que son receptores que van a estar ubicados directamente en el interior de la célula, ya sea a nivel del citoplasma, como por ejemplo los receptores de los glucocorticoides y de los andrógenos, o directamente los receptores pueden estar en el núcleo, como por ejemplo los receptores de los estrógenos y la progesterona. Generalmente todo lo que son hormonas esteroideas atraviesan fácilmente la membrana plasmática, interaccionan con un receptor. Si el receptor está ubicado a nivel del citoplasma, ese receptor luego es transportado hacia el interior del núcleo, ¿sí? Pasa entre los poros de la envoltura nuclear, o directamente pueden ser receptores que estén ubicados directamente en el núcleo, como dijimos antes, por ejemplo, estrógenos y progesterona, y también las hormonas tiroideas tienen receptores intranucleares. Estos receptores van a actuar directamente como factores que van a iniciar la transcripción para, obviamente, modificar la actividad de la célula mediante la síntesis de alguna proteína nueva. Las hormonas esteroideas también podrían tener receptores asociados en la membrana, pero en verdad la vía final común sería la misma, modificar la actividad de la célula y generar la síntesis de nuevas proteínas. En cuanto a lo que son los componentes del sistema endocrino, vamos a hablar de lo que son las glándulas endocrinas principales, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta unidad, que serían estas que vemos acá. En esta primera clase vamos a hablar de hipófisis y la glándula pineal, y en la próxima clase vamos a hablar de tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. Pero sepan que también pueden existir células secretoras de hormonas en otros órganos que no tienen como única función la producción hormonal. Por ejemplo, los islotes de Langerhans, que representan la parte endocrina del páncreas, ¿sí? Que producen la insulina y el glucagón. Ya vieron en embriología lo que serían los ovarios y los testículos, que además de producir las gametas, tanto femenina como masculina, en el caso de los ovarios producen estrógenos y progesterona, en el caso del testículo producen lo que es la testosterona. Incluso hasta las células del miocardio auricular podían producir el factor natriurético atrial, la placenta, y después podemos tener células dispersas entre células epiteliales, tanto en el tubo digestivo como en el aparato respiratorio, que forman lo que se llama el sistema neuroendocrino difuso, donde esas hormonas principalmente tienen acción ya sea parácrina o autócrina, aunque también podrían tener función endocrina. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a lo que son las glándulas endocrinas principales, y después cuando vayamos viendo los distintos aparatos y sistemas, si corresponde, vamos a hablar de otras células secretoras de hormonas. Vamos a empezar entonces hablando de lo que es la hipófisis. La hipófisis junto con el hipotálamo se consideran los órganos endocrinos maestros, ya que regulan la actividad de múltiples glándulas periféricas. La hipófisis es una glándula muy pequeña que está ubicada en una excavación del hueso efenoides llamada silla turca. Esa silla turca va a estar revestida por una capa de dura madre que hacia arriba presenta un orificio llamado diafragma que permite el pasaje de lo que llamamos el tallo hipofisario. La hipófisis por afuera tiene una cápsula de tejido conectivo denso, y por afuera de la cápsula hay un tejido conectivo laxo con un plexo venoso muy extenso, con lo cual es importante tenerlo en cuenta en el momento de realizar una cirugía de la hipófisis,
el difícil acceso que tiene la misma o el riesgo de sangrado de la cirugía, justamente por esa rica irrigación que está por afuera. En cuanto a lo que es la estructura de la hipófisis, la vamos a dividir en dos grandes regiones, una hipófisis anterior o adenohipófisis formada por tejido epitelial glandular y una hipófisis posterior o neurohipófisis formada por tejido nervioso secretor. A su vez, la adenohipófisis está dividida en tres regiones, lo que se llama la pars distalis, que es la porción más extensa, la pars tuberalis, que va a rodear a lo que se llama el infundíbulo de la neurohipófisis, y la pars intermedia, que está pegadita a lo que es la neurohipófisis y va a rodear a unos quistes que tenemos ahí, que serían los restos de la bolsa de Rathke, que ahora vamos a ver que sería la estructura de la cual se origina la adenohipófisis. La neurohipófisis, dijimos que era tejido nervioso secretor, va a estar formada por una porción que se llama pars nervosa y hacia arriba lo que se llama el infundíbulo, que tiene una conexión directa con el hipotálamo. Acá vemos un preparado, ¿sí?, de un corte de la hipófisis, donde podemos reconocer dos regiones que a simple vista presentan una tinción bastante diferente. La zona que se ve más oscura, mucho más basófila y más celular, va a corresponder a lo que es la adenohipófisis, y la zona que se ve más pálida, con menos contenido de células y con una estructura más fibrosa, va a ser la neurohipófisis. Dentro de la adenohipófisis tenemos la pars distalis, la pars intermedia, que sería esta zona que vemos acá entre líneas punteadas, y hacia arriba lo que es la pars tuberalis. En cuanto a lo que sería la neurohipófisis, tenemos la pars nervosa y hacia arriba el infundíbulo, que como dije antes va a tener una comunicación directa con el hipotálamo. Las dos porciones que conforman la hipófisis dijimos que estaban formadas por dos tejidos distintos. La adenohipófisis dijimos que tenía tejido epitelial y la neurohipófisis tenía tejido nervioso. Esto se debe a que las dos porciones de la hipófisis tienen orígenes embriológicos distintos. La adenohipófisis deriva del ectodermo general, de una prolongación de lo que sería la boca primitiva, que se llama bolsa de Rathke, que crece hacia arriba, y la neurohipófisis deriva de una prolongación que crece hacia abajo, desde lo que sería el piso del diencéfalo. En un momento ambas prolongaciones se van a encontrar y lo que va a ocurrir es que la bolsa de Rathke va a perder el contacto con el ectodermo de la boca primitiva. En cambio, la neurohipófisis permanece conectada a lo que sería el diencéfalo y por lo tanto, como dijimos antes, el infundíbulo tiene una conexión directa con lo que sería el hipotálamo. Todo esto igual lo van a desarrollar muchísimo mejor cuando vean el desarrollo embriológico de la hipófisis. La pars distalis de la adenohipófisis es la porción más importante desde el punto de vista endocrino. En esta porción lo que vamos a ver son cúmulos de células que las vamos a clasificar de acuerdo a su afinidad tintorial, en células cromófilas cuando tengan afinidad tintorial y en células cromófobas cuando no tengan afinidad tintorial. Dentro de lo que son las células cromófilas tenemos lo que llamamos células cromófilas acidófilas, donde vemos el núcleo y el citoplasma que rodea este núcleo lo vemos bien acidófilo. Después tenemos lo que se llaman las células cromófilas basófilas, donde vemos que tanto el núcleo como el citoplasma van a ser basófilas. Y como dije, también hay un grupo de células que no va a tener afinidad tintorial, que se llaman células cromófobas, que tienen el núcleo y el citoplasma que rodea el núcleo se ve mucho más pálido. Las células cromófilas y las células cromófobas se consideran la misma célula en dos estadios funcionales distintos. Las células cromófilas todavía tienen las hormonas en el citoplasma y una vez que liberan esa secreción se transformarían en células cromófobas. Por eso a veces las células cromófobas no son completamente pálidas, sino que pueden ser levemente acidófilas o levemente basófilas. Esta clasificación es meramente tintorial.
Después, con técnicas especiales como inmunohistoquímica, se vio que cada una de estas células producía una hormona distinta. Dentro de lo que son las células cromófilas acidófilas, tenemos dos tipos. Unas células se llaman células lactotrofas y producen una hormona que se llama prolactina. Y también tenemos las células somatotrofas que producen la hormona de crecimiento. Dentro de lo que son las cromófilas basófilas, tenemos las células tirotrofas que producen la tirotrofina u hormona estimulante de la tiroides, las corticotrofas que producen adrenocorticotrofina y las gonadotrofas que van a producir las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante. Acá tenemos una imagen donde vemos los cúmulos de células. Fíjense que vemos, por ejemplo, gran cantidad de células cromófilas acidófilas. Después vemos algunas células cromófilas basófilas y también podemos ver células cromófobas, como esta de acá, ¿sí? Esta de acá que no está señalada. Fíjense que hay varias células cromófobas también. Y entre estos cúmulos de células vamos a encontrar gran cantidad de capilares. Esto es algo que tienen en común todas las glándulas endocrinas, que como las hormonas van hacia el torrente sanguíneo, todas las glándulas van a estar ricamente vascularizadas. En cuanto a los capilares que tenemos en la adenipófisis, se llaman capilares sinusoides. Si bien la pared corresponde a un capilar fenestrado, como son un poco más dilatados que otros capilares, reciben el nombre de sinusoides fenestrados. Pero recuerden siempre que dentro de lo que son las glándulas endocrinas, los capilares son de tipo fenestrado. Acá tenemos de nuevo otra imagen de lo que es la pars distalis de la adenipófisis, con los diferentes cúmulos de células, células cromófilas acidófilas, células cromófilas basófilas en menor porcentaje, células cromófobas, que vemos varias, y entre las cúmulos celulares vemos la presencia de los capilares, que recordemos que se llaman sinusoides fenestrados porque son dilatados, pero la pared corresponde a la de un capilar fenestrado. En lo relacionado a lo que es la pars intermedia de la adenipófisis, tenemos escasas células endocrinas, sobre todo de células cromófobas y células cromófilas basófilas de tipo corticotrofas, y estas células van a rodear unas estructuras de aspecto quístico, como vemos acá, que corresponden a los restos de la bolsa de Rathke, ¿sí? Obsérvense que acá estaría lo que es la pars distalis de la adenipófisis, esta sería la pars intermedia con los restos de la bolsa de Rathke, y esta zona que ya se ve más clarito ya correspondería a la pars nervosa de la neurohipófisis. En cuanto a lo que es la pars tuberalis, también tiene pocas células endocrinas, principalmente son células cromófilas basófilas, y lo que se observa a este nivel es la presencia de venas del sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿sí? La pars tuberalis tiene como una forma de tallo que va a abrazar a lo que es el infundíbulo de la neurohipófisis. Lo que estuvimos viendo hasta el momento correspondía a lo que era la parte estructural. Vamos a empezar a estudiar ahora todo lo que corresponde a las hormonas. Habíamos dicho que nosotros teníamos en la pars distalis de la adenipófisis células cromófilas acidófilas y células cromófilas basófilas que producían distintos tipos de hormonas. Estas células van a recibir el control de hormonas sintetizadas en el hipotálamo que van a llegar hasta lo que es la pars distalis de la adenipófisis mediante el sistema porta hipotálamo hipofisario que vamos a ver en un rato. Por lo tanto, cuando estudiemos lo que son los ejes hormonales, vamos a ver que en un nivel superior vamos a tener en el hipotálamo, en un nivel medio vamos a tener la pars distalis de la adenipófisis y en un nivel inferior vamos a tener o un órgano blanco donde va a actuar la hormona, o esas hormonas también van a poder actuar sobre otras glándulas endocrinas. Arrancar con lo que son los ejes hormonales, quiero hacer una aclaración. Van a ver que en el PowerPoint hay muchas siglas con el nombre de las hormonas. Ustedes deben conocer el nombre completo de la hormona, ¿sí? Eso es fundamental porque muchas veces conocer el nombre completo de la hormona habla de la función y del sitio de acción, ¿sí? Lo aclaro porque me parece fundamental
no hablar solamente de siglas, ¿sí? Sino de poder conocer el nombre completo de las hormonas. Vamos a empezar con los ejes hormonales de las hormonas que sintetizan las células cromófilas acidófilas. Empezamos con el eje de la hormona de crecimiento. Desde el hipotálamo se va a liberar una hormona llamada factor liberador de somatotrofina, que es una hormona que va a actuar sobre las células somatotrofas de la parte histalis de la adenipófisis, y en respuesta a este factor liberador de somatotrofina, estas células van a sintetizar somatotrofina u hormona de crecimiento, ¿sí? Que la sigla es GH. Esta hormona de crecimiento puede actuar directamente, o lo que va a hacer es estimular a nivel del hígado y otros órganos la síntesis del IGF-1, que es factor de crecimiento insulino símil tipo 1. Entonces, tanto la hormona de crecimiento como el IGF-1 van a actuar sobre el cartílago de crecimiento, estimulando la proliferación de los condrocitos y permitiendo lo que es el crecimiento longitudinal de los huesos largos. Van a actuar a nivel de las células satélites del músculo esquelético, estimulando su diferenciación a mioblastos y permitiendo el crecimiento del músculo esquelético que va a acompañar al crecimiento del hueso. Y también la hormona de crecimiento va a actuar sobre el metabolismo de lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Estas células somatotrofas no solo van a recibir el estímulo del factor liberador hipotalámico, sino que también reciben el estímulo de una hormona proveniente del estómago que se llama grelina. Así como tenemos una hormona que estimula la síntesis de la hormona de crecimiento, existe otra hormona proveniente del hipotálamo que va a inhibir a las células somatotrofas, que se llama somatostatina, ¿sí? Entonces, en el interjuego entre una hormona estimulante y una hormona inhibidora provenientes del hipotálamo, ¿sí? Es que se mantienen concentraciones normales de hormona de crecimiento que en determinado momento de la vida van a permitir lo que es el crecimiento de los huesos y del músculo, y también en otros momentos esta hormona va a actuar a nivel de lo que es el metabolismo. En cuanto a lo que es el eje de las células lactotrofas, estas células lactotrofas producen una hormona que se llama prolactina. Desde el hipotálamo se va a liberar una hormona llamada factor liberador de tirotrofina, que van a estimular a esas células lactotrofas para que sinteticen prolactina. También son estimuladas por otra hormona que se llama VIP, péptido intestinal vasoactivo, que también actúa sobre las células lactotrofas. Estas células lactotrofas, en respuesta a estas hormonas estimulantes, van a sintetizar lo que se llama la prolactina. La prolactina actúa sobre la glándula mamaria, sobre las células alveolares, estimulando la producción de leche, ¿sí? Por lo tanto, estas células aumentan en número durante el embarazo y la lactancia. Así como tenemos hormonas que van a estimular a las células lactotrofas para que sinteticen la prolactina, desde el hipotálamo se va a liberar una hormona que va a inhibir a las células lactotrofas, que va a ser la dopamina. Entonces, en el interjuego entre hormonas estimulantes y hormonas inhibitorias es que se mantienen los niveles normales de prolactina. Bueno, y cuando hablamos de hormona de crecimiento no podemos dejar de nombrar este caso, ¿sí? Una persona claramente muy famosa, que durante la infancia se le detectó un déficit de hormona de crecimiento, que en ese momento era un tratamiento no tan común, bastante inaccesible, y de hecho, o sea, tuvo que irse al exterior para poder cumplir con ese tratamiento. Bueno, y finalmente recibió la hormona de crecimiento y logró mejorar su talla final. Tengan en cuenta que los pacientes que reciben hormona de crecimiento no es que van a ser gigantes, sino que podrían mejorar la talla que hubieran obtenido sin el tratamiento adecuado. No solo se lo da en los chicos que tienen déficit de hormona de crecimiento, sino que también recuerden que se puede dar en las pacientes que tienen síndrome de Turner, que también tiene baja talla. A ver ahora los ejes hormonales de lo que serían las células cromófilas basófilas. Todas estas células cromófilas basófilas producen hormonas que se llaman hormonas tróficas,
porque van a regular la actividad de otros órganos endocrinos y por lo tanto la producción de otras hormonas. Al igual que pasaba con las otras células cromófilas acidófilas, estas van a recibir el control desde el hipotálamo, pero como actúan sobre otras glándulas endocrinas, esas glándulas endocrinas van a producir hormonas que van a generar un efecto de retrocontrol o feedback a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis, y de esa manera se van a controlar los niveles hormonales. Entonces, vamos a empezar con las células corticotrofas. Las células corticotrofas van a recibir desde el hipotálamo el estímulo de una hormona llamada factor liberador de corticotrofina, ¿sí? El CRH. Esta hormona, este factor liberador de corticotrofina, actúa sobre las células corticotrofas y en respuesta a esta hormona, estas células van a sintetizar lo que es la adrenocorticotrofina. ¿Verdad? La adrenocorticotrofina se sintetiza formando parte de un péptido bastante más grande llamado propiomelanocortina, que después por la actividad de enzimas proteolíticas se va a separar del resto de las otras hormonas que no tienen demasiada actividad. Esta adrenocorticotrofina va a actuar sobre la glándula suprarrenal, específicamente sobre las células de las zonas fascicular y reticular de esta glándula, estimulando la producción de glucocorticoides y de andrógenos débiles. Fíjense que no hay una hormona desde el hipotálamo que inhiba a las células corticotrofas. Son directamente los niveles de glucocorticoides y andrógenos los que van a hacer este retrocontrol o feedback a nivel del hipotálamo o la hipófisis. Por lo tanto, si aumentan mucho los niveles de glucocorticoides y andrógenos débiles, mandan una señal negativa, lo que llamamos un feedback o retrocontrol negativo, para disminuir la liberación de adrenocorticotrofina y de factor liberador de corticotrofina. Por el contrario, si bajan los niveles de glucocorticoides y andrógenos, el feedback es positivo, estimulando la producción de más factor liberador de corticotrofina y adrenocorticotrofina. Entonces, más o menos de esa manera, con el sistema de retrocontrol, se mantienen los niveles hormonales. Siempre es mucho más relevante lo que es el retrocontrol negativo que el retrocontrol positivo. Otras células que tenemos de las células cromófilas basófilas son las células tirotrofas. Estas células tirotrofas van a recibir desde el hipotálamo, ¿sí?, el estímulo del factor liberador de tirotrofina, el mismo que actuaba sobre las células tirotrofas, ¿sí? Este factor liberador de tirotrofina va a actuar sobre las células tirotrofas de la pars distalis de la adenohipófisis, y en respuesta a este factor liberador de tirotrofina, estas células van a sintetizar lo que es la tirotrofina u hormona estimulante de la tiroides. Esta tirotrofina va a actuar sobre la glándula tiroides, sobre un grupo de células que se llaman células foliculares, y en respuesta a la tirotrofina, estas células van a iniciar la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Sí? Si bien desde el hipotálamo podría liberarse la somatostatina que va a inhibir a las células tirotrofas, el verdadero control se hace mediante el feedback que ejercen las hormonas tiroideas T3 y T4 sobre las células tirotrofas y sobre el hipotálamo para la síntesis del factor liberador de tirotrofina. ¿Sí? Ese feedback puede ser positivo o negativo según los niveles de las hormonas tiroideas T3 y T4. Y después tenemos las células gonadotrofas, que producen dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante. Entonces, desde el hipotálamo se libera el factor liberador de gonadotrofinas, ¿sí?, el GnRH. Este factor liberador de gonadotrofinas actúa estimulando a las células gonadotrofas, y en respuesta a este factor liberador de gonadotrofinas hipotalámicos, estas células gonadotrofas liberan folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas van a actuar a nivel del ovario y a nivel del testículo. La folículo estimulante a nivel de los ovarios va a estimular el desarrollo de los folículos ováricos y por lo tanto la producción de estrógenos. A nivel del testículo, la folículo estimulante va a estimular el desarrollo de los espermatozoides y también va a actuar sobre las células de Sertoli, que cumplen varias funciones y
Una de ellas va a ser la producción de la inhibina. En cuanto a lo que es la hormona luteinizante, también va a actuar a nivel del ovario, va a regular lo que es parte del crecimiento final del folículo, va a desencadenar la ovulación y también va a actuar sobre el cuerpo lúteo, estimulando la producción tanto de estrógenos como de progesterona. Y en el testículo va a actuar sobre las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona. Entonces, lo que son los niveles de las hormonas sexuales femeninas y masculinas son las que van a ejercer el retrocontrol, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Una excepción, después vamos a ver cuando veamos ciclo sexual femenino, que justamente como hay presencia de un ciclo, en determinado momento predomina la folícula estimulante, en determinado momento del ciclo predomina la luteinizante y cómo se va regulando ese ciclo de acuerdo a los niveles de estrógenos y progesterona. Como vimos recién en lo que son los ejes hormonales, el hipotálamo va a producir lo que llamamos factores liberadores que van a actuar sobre lo que son las células de la pars histalis de la adenipófisis. Por eso necesitamos una vía de conexión rápida entre lo que es el hipotálamo y la adenipófisis que permita que las hormonas hipotalámicas lleguen rápidamente y en alta concentración a la pars distalis. Por eso, entre lo que es el hipotálamo y la adenipófisis, vamos a tener lo que es un sistema porta. Recordemos que un sistema porta se definía por dos redes capilares separadas por un vaso sanguíneo. Entonces, las arterias hipofisarias superior e inferior que van a irrigar a la hipófisis son ramas de la arteria carótida interna. La arteria hipofisaria inferior va a irrigar principalmente lo que corresponde a la neurohipófisis. En cambio, la arteria hipofisaria superior va a irrigar lo que es el infundíbulo, la eminencia media y la pars tuberalis. Esa arteria hipofisaria superior, a nivel de la eminencia media del hipotálamo, va a originar el primer plexo capilar de nuestro sistema porta. Ese plexo capilar primario va a originar lo que se llaman las venas porta, que van a descender por la pars tuberalis de la adenipófisis y cuando llegan a la pars distalis vuelven a formar capilares, que eran lo que llamábamos los sinusoides fenestrados que teníamos en la pars distalis de la adenipófisis. De esta manera, las secreciones del hipotálamo, o sea, lo que eran los factores de liberación, se liberan hacia los capilares del plexo capilar primario, viajan por las venas porta hipofisarias y cuando llegan al plexo capilar secundario salen de la circulación para poder actuar sobre las células de la pars distalis de la adenopófisis. Entonces, de esa manera, ¿sí? Ahí tenemos el sistema porta hipotálamo hipofisario. Luego la sangre drena por lo que son las venas hipofisarias, que drenan en lo que es el seno cavernoso, vena yugular interna y finalmente vena cava superior. Bueno, terminamos con todo lo que corresponde a la adenopófisis y vamos a empezar a hablar entonces de la otra porción que tiene la hipófisis, que es la neurohipófisis. Recordemos que la neurohipófisis estaba formada por tejido nervioso secretor y tenía dos porciones, lo que conocíamos como infundíbulo, que tenía una conexión directa con el hipotálamo, y la parte más amplia, que era la pars nervosa. Vamos a ver que en la neurohipófisis no se va a sintetizar ninguna hormona. La neurohipófisis va a ser el sitio de almacenamiento de hormonas secretadas en el hipotálamo. ¿Qué vamos a encontrar entonces a nivel de la neurohipófisis? Sobre todo a nivel de la pars nervosa, vamos a ver axones, que son axones amielínicos, y esos axones provienen de neuronas cuyos somas neuronales van a estar ubicados a nivel de núcleos hipotalámicos. A nivel del hipotálamo, como saben que es un conjunto de núcleos, hay un núcleo que se llama núcleo supraóptico, otro que se llama núcleo paraventricular, donde van a estar ubicados somas neuronales. Esos somas neuronales, ¿sí? De esos somas parten axones, ¿sí? Que descienden por el infundíbulo y terminan a nivel de la pars nervosa en la cercanía de los capilares fenestrados que vamos a tener a nivel de la pars nervosa de la neurohipófisis. Entonces, en esos somas neuronales ubicados a nivel del hipotálamo se van a sintetizar principalmente dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. Esas
hormonas descienden, ¿sí? O sea, viajan por el interior de los axones por un mecanismo de transporte axónico anterógrado, son transportadas hacia la última porción del axón, que va a estar ubicado en la pars nervosa, y desde ahí se van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Todo este conjunto de axones que descienden desde el hipotálamo hacia la pars nervosa de la neurohipófisis a través del infundíbulo van a formar lo que se llama el haz o tracto hipotálamo hipofisario. Entonces fíjense que en este caso la conexión entre el hipotálamo y la neurohipófisis no es una conexión vascular, acá no hay sistema porta, sino que la comunicación es directamente a través de axones. Y como dije anteriormente, esas hormonas llegan por el mecanismo de transporte axónico anterógrado desde el hipotálamo hacia la pars nervosa de la neurohipófisis. Cuando nosotros miramos un preparado histológico, principalmente de la pars nervosa de la neurohipófisis, vemos que tiene una tinción más pálida, que se ve mucho menos celular y más fibrosa que la neurohipófisis, y justamente esa porción fibrosa corresponde a lo que son los axones amielínicos que ya dijimos que provenían del hipotálamo. Aparte de tener esos axones, vemos que hay algunos núcleos celulares que corresponden a células que son exclusivas de la neurohipófisis, que se llaman pituicitos. ¿Sí? Recuerden que a la hipófisis también se la puede llamar glándula pituitaria. Los pituicitos son células de la glía que van a estar en la cercanía de los capilares fenestrados, son células de sostén y están emparentados con los astrocitos. ¿Sí? Aparte de pituicitos, también está descrito que se pueden observar fibroblastos y mastocitos, pero la célula específica de la neurohipófisis van a ser los pituicitos, ¿sí? Que son estos núcleos que vemos acá. Y aparte, fíjense que acá se ven unas estructuras redondeadas y acidófilas. Estas estructuras reciben el nombre de cuerpos de Herring. Lo que sucede es que cuando las hormonas llegan a la última porción de los axones a nivel de la neurohipófisis, esas vesículas de neurosecreción que contienen la oxitocina y la antidiurética generan dilataciones de los axones, formando lo que se llaman los cuerpos de Herring. Entonces, el cuerpo de Herring es la dilatación del axón producto del almacenamiento hormonal. Entonces, ya vimos que la neurohipófisis no es un sitio de síntesis de hormonas, sino que es un sitio donde se almacenan y se van a liberar hacia la secreción productos sintetizados a nivel del hipotálamo. ¿Se acuerdan que esos productos de secreción, las hormonas, eran la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la oxitocina? Los núcleos hipotalámicos que producen estas hormonas eran los núcleos supraóptico y paraventricular. Si bien en el libro aclara que ambos núcleos podrían sintetizar ambas hormonas en neuronas distintas, principalmente en el núcleo supraóptico se va a sintetizar la hormona antidiurética y en el núcleo paraventricular se va a sintetizar la oxitocina. La hormona antidiurética es una hormona muy importante en lo que es la homeostasis hídrica, o sea, lo que es la homeostasis del agua, y en el mantenimiento de la osmolaridad de los líquidos corporales. La hormona antidiurética va a actuar, por un lado, a nivel del músculo liso de las arterias pequeñas y arteriolas, generando vasoconstricción y de esa manera aumenta la presión arterial, pero el principal mecanismo de acción de la hormona antidiurética es actuando a nivel del riñón, sobre los túbulos contorneados distales y sobre las células principales del conducto colector, estimulando la aparición en estas células de los túbulos renales de unos canales acuosos que se llaman acuaporinas tipo 2 en la parte apical de estas células, que van a favorecer la reabsorción de agua libre, agua sola, sin electrolitos. Entonces, de esa manera, ¿sí?, se disminuye el volumen urinario, estimulando lo que es la reabsorción de agua. Los estímulos para la secreción de la hormona antidiurética van a ser, por ejemplo, si hay un aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales o una disminución del volumen sanguíneo. Esto va a desencadenar que el hipotálamo libere hormona antidiurética que llegue hacia lo que es
la neurohipófisis, y desde ahí se va a liberar hacia la circulación sanguínea para actuar ya sea a nivel de los vasos sanguíneos y principalmente a nivel del riñón, estimulando la reabsorción de agua. En cuanto a lo que es la oxitocina va a actuar principalmente a nivel del músculo liso uterino durante lo que es la menstruación, el orgasmo y principalmente durante el parto, ¿sí? A lo largo del embarazo, donde ocurre lo que es la hipertrofia y la hiperplasia del músculo liso uterino, las células musculares lisas aumentan mucho la densidad de receptores que tienen la oxitocina, que se van haciendo más sensibles en el momento cercano del parto. Por lo tanto, la oxitocina es la que estimula las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Y también la oxitocina va a actuar a nivel de la glándula mamaria sobre unas células que se llaman células mioepiteliales, que son células contráctiles que van a rodear tanto a lo que serían los alvéolos mamarios y a los conductos excretores, y la contracción de esas células mioepiteliales va a favorecer lo que es la eyección de la leche. Hablando un poco de lo que es la fisiología de la lactancia, nosotros entonces hablamos de dos hormonas que van a actuar sobre la glándula mamaria: la prolactina, sintetizada en las células lactótrofas de la pars distalis de la adenipófisis, que actuaban sobre las células alveolares de la glándula mamaria, estimulando lo que es la producción de leche, ¿sí? Todos los componentes, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos de la leche, ¿sí? Esas células alveolares recibían el estímulo de la prolactina, estimulando la producción de la leche. En cambio, tenemos la oxitocina, que se sintetiza a nivel del hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis hacia la secreción. Y esa oxitocina actuaba sobre la glándula mamaria, pero sobre otras células distintas, que eran las células mioepiteliales, estimulando lo que es la eyección de la leche, ¿sí? El principal estímulo para la liberación de la oxitocina es la succión del bebé. Y para terminar con lo que sería la hipófisis, un poco para organizar los mecanismos de conexión que hay entre el hipotálamo y las distintas porciones de la hipófisis, recordemos que entre el hipotálamo y la neurohipófisis hay una conexión nerviosa a través de axones que van a formar lo que es el haz hipotálamo hipofisario, que es el conjunto de axones que nacen desde somas ubicados en el hipotálamo y descienden por lo que es el infundíbulo de la neurohipófisis para terminar en la pars nervosa, en la cercanía de los capilares, para liberar esos productos de neurosecreción del hipotálamo. En cambio, entre lo que es el hipotálamo y la adenipófisis, recordemos que teníamos un sistema portavenoso donde teníamos capilares primarios a nivel de la eminencia media del hipotálamo, en el medio las venas porta que descienden por lo que es la pars tuberalis de la adenipófisis, y el segundo plexo capilar secundario a nivel de lo que es la pars distalis de la adenipófisis. Entonces ahí tenemos los dos mecanismos de conexión entre el hipotálamo y la neurohipófisis, y entre el hipotálamo y la adenipófisis, uno que sería nervioso a través de axones y otro que es vascular a nivel de lo que es el sistema porta hipotálamo hipofisario. Para terminar con la primera parte de endocrino, vamos a hablar de lo que es la glándula pineal o glándula epífisis. Esta glándula muy pequeña va a estar ubicada en la parte posterior del tercer ventrículo. Es una glándula que va a estar rodeada por una cápsula, ¿sí?, formada por la pía madre. De esa cápsula parten tabiques hacia el interior de la glándula pineal, que la van dividiendo en lobulillos y le dan ese aspecto de piña que le da justamente el nombre. En cuanto a lo que es el parénquima, las principales células que vamos a encontrar en la glándula pineal son de dos tipos: lo que llamamos pinealocitos y las células intersticiales. Los pinealocitos son las principales células que vamos a encontrar en la glándula pineal. Son células bastante grandes, con un núcleo grande, un citoplasma bastante pálido, y son las encargadas de producir la hormona que se sintetiza en esta glándula, que es la melatonina. Entre los pinealocitos vamos a tener lo que son las células intersticiales, que son células de la glía, también que son similares a lo que serían
astrocitos. Y aparte, algo bastante característico que tenemos en la glándula pineal es el depósito de cristales de fosfato y carbonato de calcio que van a formar lo que se llaman los acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, que le dan un aspecto calcificado a la glándula pineal, sobre todo cuando se hacen algunas neuroimágenes, y que es un evento común que ocurre a partir de la primera década de la vida, donde se observa esta calcificación de la glándula pineal que no altera su funcionalidad. Como dijimos, los pinealocitos, que eran la principal célula, van a producir lo que es la melatonina. La glándula pineal se considera un órgano fotosensible, ¿sí? Es sensible a los estímulos luminosos. Si bien no recibe directamente los estímulos luminosos, a través de lo que se llaman haces retino-hipotalámicos. Esos haces retino-hipotalámicos después conectan con lo que se llama el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo hipotalámico, y a partir de ahí, por unas fibras simpáticas que llegan a nivel de lo que es la glándula pineal, recibe de manera indirecta los estímulos luminosos. La luz inhibe la producción de melatonina y por lo tanto lo que estimula la producción de melatonina es la oscuridad. Por lo tanto, la melatonina se encarga de regular lo que se llama el ritmo circadiano, ¿sí? Lo que serían los ritmos día-noche, donde tenemos determinadas horas donde recibimos el estímulo luminoso y determinadas horas donde hay oscuridad, ¿sí? Entonces, cuando hay luz se inhibe la producción de melatonina, cuando hay oscuridad se libera la melatonina. La melatonina no es un inductor del sueño, ¿sí? Si bien se libera con la oscuridad, no induce la entrada a lo que sería el sueño, aunque generalmente comercialmente se la vende como un inductor del sueño. La melatonina ayuda mucho, por ejemplo, cuando hace uno un viaje prolongado y cruza varios horarios, ¿sí? Donde se desacomoda un poco ese ritmo circadiano, lo que se llama el jet lag. Ahí la melatonina cumple una función muy importante. Lo mismo en algunos animales o en las personas que viven en los polos, donde en determinado momento del año reciben poco estímulo luminoso, y ahí la melatonina tiene relación con lo que son trastornos afectivos y, como dije antes, también en los animales, en lo que es los ciclos reproductivos, ¿sí? Esa sería la función de la melatonina, principalmente regular lo que es el ritmo circadiano. Entonces, con esto terminamos la primera parte de endocrino. Todavía nos falta lo que corresponde a la glándula tiroides, a la glándula suprarrenal, donde vamos a volver a repasar los ejes hormonales, y la glándula parotiroides, donde vamos a ver parte de lo que es el metabolismo de calcio y fósforo. Entonces, de esta clase, como ideas claves, estuvimos viendo lo que son los conocimientos de los ejes hormonales y las funciones de las hormonas. Diferenciamos los distintos mecanismos de conexión del hipotálamo con las diferentes regiones de la hipófisis, y también hablamos de la estructura histológica de la hipófisis y de la glándula pineal, de las hormonas que produce cada glándula, los sitios de acción específicos y la función de las mismas. Nos vemos para poder continuar con la segunda parte de endocrino. Muchas gracias.